¿Alguna vez has sentido, en medio de una multitud, que alguien te observa con una fijeza que no parece humana? No es la mirada de un extraño curioso, es algo más gélido, una vibración que recorre tu columna vertebral, un instinto primario que te grita que corras, aunque no sepas por qué. Cierra los ojos y piénsalo. Al paso de milenios, todas las civilizaciones del planeta, sin contacto entre sí, han dejado un rastro de pan rallado que conduce a la misma madriguera. Desde las serpientes emplumadas de los aztecas hasta los dioses Anunnaki de Sumeria, desde los reyes dragón de China hasta las leyendas africanas de los Shitori. ¿Es una coincidencia universal? ¿O es que el ser humano, en su etapa más primitiva, vio algo que no debió ver? Hoy no vamos a hablar de simples teorías de conspiración de Internet. Hoy vamos a descender a las profundidades de la psique humana y de la historia oculta. Hoy vamos a hablar de ellos, los de sangre fría, los dueños del mundo bajo el mundo, de los reptilianos. La historia oficial nos dice que somos la cima de la evolución. Pero, ¿y si solo somos el ganado de una raza mucho más antigua? David Icke, el hombre que puso este tema en el mapa moderno, afirma que una raza de seres cambiaformas, provenientes del sistema estelar Alpha Draconis, se infiltró en las líneas de sangre de la aristocracia mundial hace miles de años. Pero el horror no empieza con Icke, empieza mucho antes. Viajemos mentalmente a las áridas llanuras de Irak, a la antigua Mesopotamia. Allí, las tablillas de arcilla hablan de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Los textos describen seres con conocimientos imposibles, arquitectos de nuestra genética, pero si observas las estatuillas de la cultura Elobite de hace más de 6000 años verás algo que te helará la sangre, figuras humanoides con rostros de lagarto, amamantando a crías que tienen los mismos rasgos reptiles. No son máscaras, no es arte abstracto, es un retrato de una realidad que convivía con nosotros. ¿Cómo operan? La leyenda dice que no pueden mantener su forma física en nuestra densidad durante mucho tiempo. Necesitan nuestra energía, nuestro miedo. El miedo es su alimento. Es una frecuencia vibratoria que ellos cosechan como nosotros cosechamos el trigo. Por eso el mundo parece estar en un caos perpetuo de guerras, hambrunas, terrorismo. No son errores de la política humana. Son banquetes servidos para los señores de la sombra. Uno de los relatos más inquietantes proviene de las minas en Arizona, en Estados Unidos. Se cuenta la historia de un geólogo que, en la década de los 90, descendió a una profundidad inusual buscando vetas de cuarzo. Al perforar una pared de roca que parecía emitir una extraña luminiscencia, no encontró mineral. En su lugar, encontró un vacío, un túnel perfectamente circular, de paredes pulidas como el cristal. Al entrar, el aire se volvió pesado, con un olor a azufre y ozono. A lo lejos, escuchó un silbido. No era el viento, era rítmico, como una respiración. Al doblar una esquina, su linterna iluminó algo que su cerebro se negaba a procesar. Un ser de más de 2 metros de altura, con una piel verde oliva, cubierta de escamas diminutas, que brillaban bajo la luz. Sus ojos no tenían pupilas redondas, eran hendiduras verticales, de un amarillo eléctrico. El geólogo no pudo moverse, sintió una presión en su mente, como si alguien estuviera hurgando en sus recuerdos con dedos helados. El ser no habló, pero una voz retumbó en su cráneo. No es tu momento de saber, vuelve a la superficie y olvida, o serás parte del suelo. El hombre despertó 3 días después en el desierto, sin su equipo, y con una cicatriz perfecta, en forma de triángulo en su nuca. Hasta el día de su muerte, se negó a mirar a cualquier persona directamente a los ojos. Decía que temía ver la pupila vertical escondida, tras el iris humano. Para entender la magnitud de esta sombra, debemos alejarnos de las luces de neón de Occidente y mirar hacia el corazón de África. Allí, el fallecido Credo Mutwa, gran chamán y guardián de la historia zulú, rompió un silencio de milenios para contar una verdad que le costó el ostracismo, la leyenda de los Chitauri. Mutwa explicaba que, antes de la llegada de estos seres, la humanidad no conocía la enfermedad, el lenguaje hablado, ni la violencia. Éramos una mente colmena de luz, pero los Shitori llegaron en naves de oro, trayendo consigo el concepto de realeza y religión. Mutwa describía a estos seres con un detalle que hiela la sangre. Criaturas de 3 metros de altura, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad y una cresta ósea que recorría sus cráneos. Según el chamán, los Chitauri no solo nos dominaron físicamente, nos mutilaron espiritualmente, introdujeron el lenguaje para que dejáramos de entendernos por telepatía y empezáramos a mentirnos. Nos dieron la tecnología no para liberarnos, sino para que nos convirtiéramos en sus mineros. Ellos se alimentan de Lush, decía Mutwa con voz temblorosa, refiriéndose a una energía generada por el sufrimiento extremo y el terror. Por eso, en los rituales antiguos de ciertas tribus oscuras, se prohibía mirar a los ojos a los visitantes,
pues sus ojos eran ventanas a un abismo de vacío sin alma. Lo más aterrador del relato de Matua no es su descripción física, sino su persistencia. Afirmaba que estos seres tienen una piel de repuesto, ya que en la piel humana, mediante un proceso alquímico y genético, pueden habitar cuerpos humanos para caminar por las calles de Johannesburgo, Londres o Nueva York sin ser detectados. Están aquí, advertía, y se ríen de nuestra ceguera. Pero si crees que esto es solo folclore antiguo, debemos hablar del archivo de Dulce. En Nuevo México, imagina una meseta desolada, el Arculeta Mesa, donde el silencio es tan denso que puedes oír tu propio corazón. Debajo de esa roca, se dice que existe una instalación de 7 niveles compartida entre el gobierno de los Estados Unidos y una raza no humana. Thomas Costello, un ex oficial de seguridad de la base, que desapareció misteriosamente, describió el nivel 6, conocido por los trabajadores como el Salón de las Pesadillas. Allí, la colaboración humana con los reptilianos llega a su punto más oscuro. Costello hablaba de jaulas de cristal donde se guardaban seres híbridos, humanos con múltiples extremidades, criaturas con rasgos de reptil que lloraban con voces humanas, y tanques de clonación donde se cultivaban órganos para el consumo de estos seres. El relato más perturbador del archivo de Dulce es el de la guerra de 1979. Se dice que un equipo de las fuerzas especiales intentó tomar el control de una sección profunda de la base después de descubrir que los reptilianos estaban incumpliendo los tratados y secuestrando a miles de personas para experimentos genéticos. El enfrentamiento no fue con balas, sino con tecnología de frecuencia. Los sobrevivientes hablaron de seres que se movían con una velocidad sobrehumana, cuyas escamas desviaban los proyectiles y que utilizaban armas que literalmente quemaban el alma de los soldados. Phil Schneider, un ingeniero que trabajó en la ampliación de estas bases, mostró cicatrices de quemaduras químicas y la pérdida de varios dedos tras un encuentro en un túnel profundo. Schneider terminó sus días en su departamento con una manguera de catéter enrollada en la parte inferior de la cabeza. Sus archivos y muestras de minerales extraños nunca fueron encontrados. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? Si observamos la evolución, existe un vacío inquietante. El famoso eslabón perdido no es una falta de fósiles, sino un salto genético inexplicable. Algunos genetistas disidentes sugieren que nuestra basura de ADN, ese 90% de nuestro código genético que la ciencia oficial no entiende, es en realidad un código durmiente de origen reptiliano. El cerebro humano tiene 3 capas, y la más antigua, la que controla nuestros instintos de supervivencia, agresión y territorio, se llama literalmente cerebro reptiliano. Está ahí, en el centro de tu cabeza, dictando tus miedos más profundos. Es posible que seamos un híbrido diseñado para ser controlados a través de esa pequeña antena de escamas en nuestra mente. Piensa en el fenómeno de la parálisis del sueño. Millones de personas en todo el mundo reportan la misma visión: una figura alta, oscura, con piel escamosa, que se sienta sobre su pecho y les drena la energía vital. La ciencia lo llama alucinación hipnagógica, pero ¿por qué la alucinación es universal? ¿Por qué todos vemos al mismo depredador? Quizás porque en ese estado entre la vigilia y el sueño, nuestro filtro humano se apaga y vemos la realidad del corral en el que estamos encerrados. Y aquí es donde el suspenso se vuelve personal. Se dice que están entre nosotros, que ocupan puestos de poder, presidentes, monarcas, magnates de la tecnología. ¿Has notado esos videos extraños donde las cámaras de alta definición parecen fallar por un segundo? Un parpadeo lateral, una lengua que sale demasiado rápido, un error en el glitch del holograma que proyectan para ocultar su verdadera naturaleza. Los escépticos dirán que es ruido digital, los creyentes dirán que es la realidad rompiéndose. Pero piensa en el caso de Arizona Wilder, una mujer que afirma haber sido una entrenadora para los rituales de la élite. Sus testimonios son tan detallados que resultan repulsivos. Los describe como en sótanos profundos, bajo castillos europeos. Estas figuras de autoridad se transforman ante el consumo de energía humana. Es una idea aterradora que las personas que toman las decisiones sobre tu vida, tu dinero y tu salud no sientan empatía porque, literalmente, no tienen un sistema límbico humano, tienen un cerebro reptiliano hiperdesarrollado. Solo conocen la jerarquía, el dominio y la supervivencia. ¿Y qué hay de las ciudades subterráneas? En el año de 1934, un ingeniero de minas llamado Jean Warren Schufelt afirmó haber descubierto un mapa de túneles
bajo la ciudad de Los Ángeles, utilizando un dispositivo de rayos X. Shufelt aseguró que existía una ciudad de los hombres lagarto, construida hace 5000 años para escapar de una catástrofe solar. El túnel principal conducía a una cámara donde, según él, se almacenaban tablas de oro con la historia de la humanidad. El gobierno de la ciudad le dio permiso para excavar, pero a medida que se acercaba a la profundidad crítica, el proyecto fue cancelado abruptamente sin explicaciones. Shufelt desapareció de la vida pública. El sitio de la excavación fue cubierto de cemento y hoy sobre él se erigen edificios gubernamentales. ¿Qué encontró realmente? ¿O qué lo encontró a él? Escucha con atención, no se trata solo de avistamientos en cuevas o naves espaciales. El suspenso reside en la posibilidad de que la invasión ya ocurrió. No hubo naves descendiendo sobre las ciudades en una guerra abierta. Fue una infiltración silenciosa. Una conquista biológica que tomó milenios. Si observas la arquitectura de los edificios más importantes del mundo, desde el Vaticano hasta las sedes de organismos internacionales, encontrarás una obsesión con el simbolismo de la serpiente. El aula Pablo VI en el Vaticano, vista desde afuera, tiene la forma exacta de la cabeza de una serpiente, con escamas, colmillos y ojos laterales. ¿Es un tributo artístico? ¿O es el dueño de la casa marcando su territorio? Imagina por un momento que eres uno de ellos. Eres casi inmortal. Puedes vivir siglos. Ves a los humanos como nosotros vemos a las abejas en una colmena. Las cuidamos porque producen miel, pero no nos importa su bienestar individual. Los reptilianos nos cuidan porque producimos energía emocional, nos mantienen en un estado de ansiedad constante. Noticias de última hora, crisis económicas, redes sociales diseñadas para generar envidia y odio, todo es parte de la cosecha. En la medida que este relato termina, quizás sientas una negación natural, es un mecanismo de defensa. El cerebro humano no está diseñado para aceptar que no es el depredador alfa del planeta. Pero la próxima vez que veas a una figura de poder comportarse con una frialdad mecánica, o cuando escuches de personas desaparecidas en parques nacionales sin dejar rastro, o cuando sientas ese frío inexplicable en una habitación vacía, recuerda que hay sombras que tienen escamas. Hay una razón por la cual el símbolo de la medicina es un caduceo con 2 serpientes entrelazadas. Hay una razón por la cual la Biblia comienza con una serpiente que ofrece el conocimiento prohibido. Parece que estamos marcados, somos su experimento, su propiedad, o quizá su descendencia olvidada. No busques en el cielo las señales de la invasión, mira hacia abajo, a las grietas de la tierra, y mira hacia arriba, a los tronos del poder. Ellos no están llegando, ellos nunca se fueron pero ahora, dime, la próxima vez que te encuentres con alguien cuya mirada parece demasiado fija, demasiado antigua, ¿te atreverás a sostenerle la vista para ver si su pupila, por un breve milisegundo, se convierte en una hendidura? Ten cuidado con lo que deseas saber, porque una vez que ves la escama tras la piel, ya no puedes volver a la ignorancia. Y ellos siempre saben quién los está observando.